Hola, buenas tardes. Mi nombre es Donato Hernández y soy pastor bautista, pero también soy orientador educativo. El tema del taller que vamos a tener en esta tarde, que quiero presentarles, lleva por título La educación moral. Pero no quiero que se queden solo con ese título, también quiero acompañarlo de un subtítulo que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que pretendemos. Tanto mi esposa como yo queremos compartirles esta información. Pretende ser solo una propuesta de reflexión y de compromiso. De reflexión porque estamos viviendo un tiempo muy convulso que nos obligan a reflexionar y a entender bien que es un momento de pararnos como familia, como iglesia, pararnos y reflexionar en torno a cómo es la educación moral de nuestros hijos. Y de compromiso porque va a requerir de nosotros tomar decisiones al respecto. Solo pretende ser eso, una propuesta, pero creo que puede servirnos como un recurso de debate en nuestras iglesias. Voy a adelantarles los contenidos, cómo los vamos a estructurar. El primer punto, vamos a hablar de forma simple, sencilla, pero espero que por lo menos clarificadora, evitando en ocasiones muchos tecnicismos, pues vamos a hablar de lo que es la educación. Seguramente habremos oído muchísimas veces, conocemos su origen, su terminología, sus fundamentos, personajes, o en este caso pensadores al respecto, pero también pedagogos o historiadores que han aportado mucho al respecto, pero no vamos a andar por ahí, solo algunos aspectos nada más. Por otro lado, el segundo punto que vamos a tocar tiene que ver con los factores de riesgo y de protección que hay en la educación. Pasaremos a un tercer punto que tiene que ver con la familia, la importancia de la familia. Todos lo sabemos, pero en ocasiones creo que hoy más que nunca debe cobrar un valor en alza y debe ser potenciado en nuestra sociedad. Hablaremos, como no, de las iglesias, porque es un taller que proponemos para que reflexionemos en nuestras iglesias y qué podemos hacer como iglesia al respecto. Un siguiente punto tiene que ver con las concesiones o aquellas transigencias que hemos concedido a lo largo de la educación de nuestros hijos, que hoy en día se convierten en aspectos de contenido moral y de actualidad candente. Estamos viviendo un tiempo donde poco antes del confinamiento ya estábamos escuchando el hervor que producía aspectos que tenían que ver con quiénes somos responsables de nuestros hijos, a quiénes pertenecen nuestros hijos. Algo de eso creo que recordarán, pero estamos escuchando también un efecto relacionado con la revolución sexual que incide grandemente en nuestros hijos e hijas de una manera continua en muchos ámbitos, no solo en la sociedad, no solo en la tecnología, también en las escuelas, también en las instituciones, que incluso en los gobiernos, para hacernos ver, posturarnos de una manera u otra. Y también tocaremos el peso y la importancia de la tecnología y las repercusiones que puede tener. Por último, les planteo una serie de orientaciones finales, donde no haremos tanto un resumen como un planteamiento que como iglesia, desde un punto de vista pastoral, pero también desde un punto de vista profesional, creo que es importante que paremos y que reflexionemos y que hagamos nuestra autocrítica también. Y cerraré este taller con una aportación de información que, aunque brevemente lo haré en la presentación que les adjunto, sí que es verdad que facilitaré mi correo para poder disponer, y aquellos que lo necesiten, estos recursos y puedan ser utilizados según les convenga. Vamos a empezar por la educación, el término que hemos dicho primeramente, y lo podríamos definir desde el origen en términos educare y demás, pero quiero que se centren en que educar tiene que ver directamente con aprender, y aprender podemos entenderlo en un ámbito escolar, pero en cualquiera de los ámbitos de la vida sí que tiene que ver con varios aspectos. Uno, que tenemos que aprender a conocer contenidos importantes. El ser humano en el pensamiento, en la historia, se ha planteado estos aspectos. Hemos evolucionado mucho en los contenidos, pero no solo son contenidos lo que tenemos que barajar y manejar, sino también tenemos que aprender a desarrollar habilidades y destrezas. Digo que especialmente en nuestros niños, que es donde el ámbito que vamos a desarrollar este taller. ¿Cómo no? Aprender a ser. Y ahí tiene que ver con lo personal, con los valores, con ese desarrollo de la persona, de nuestras personalidades, de nuestro carácter. Y también
desarrolla, aprendemos a convivir, pero a convivir con los demás. Y eso tiene un ámbito importantísimo, que es la parte socioafectiva. Cuando hablamos de la educación, no podemos obviar que también va a desarrollar una serie de capacidades. Vamos a enumerarlas brevemente, pero creo que es oportuno que lo tengamos en cuenta. Tiene que ver con el aprendizaje que antes mencionamos en la parte de los contenidos, y es la parte cognitiva e intelectual. El pensamiento, el cerebro, ahí se almacenan, se gestionan muchas cosas, no solo lo cognitivo. Pero también tiene una que ver con la parte corporal y de la salud, es decir, cómo nos podemos desarrollar física y todo lo que tenga que ver con la salud. Acuérdense que no solo corresponde a la salud física, sino a todos los aspectos que en salud tengan que ver. El equilibrio, y ahí va un poco a lo que decíamos anteriormente, el equilibrio personal o emocional. Vamos a desarrollar esas capacidades, cómo vamos a establecer esa estabilidad de manera personal, pero que tiene una relación directísima con la parte emocional. ¿Cómo no? Vamos a desarrollar las capacidades de relaciones sociales, cómo nos relacionamos con los demás, cómo aprendemos a saber actuar e interactuar con los demás, dónde marcamos los límites, cómo interactuamos y cómo tenemos que aprender a asumir las respuestas y las relaciones que los demás tengan con nosotros. Y por último, que donde nos vamos a centrar en este taller es con la parte de desarrollo de las capacidades relacionadas con la moral y la ética. Miren, de la moral y de la ética, es verdad que lo podemos definir como tal. Moral viene del latín, mos, y ética viene de ethos, del griego, pero sin embargo las dos vienen a hablar de lo mismo. Tienen que ver exactamente con el carácter, con las costumbres, con los hábitos que como personas adquirimos. Ahora sí que hay que tener en cuenta algo importantísimo. Cuando hablamos de la moral y de la ética, en la definición más original, tiene que ver la moral con la parte del pensamiento vivido, perdón, de la educación vivida, aquello que experimentamos, y la ética tiene que ver con la parte pensada. Una cosa es lo que hemos vivido en nuestra infancia, y eso tiene que ver con la moral, los principios que recibimos, cómo los llevamos al plano relacional especialmente, pero después tiene la parte ética, que tiene que ver con la parte de debate, de planteamiento, de cuestionarme, e incluso lo que he aprendido por lo que he visto en mi infancia. Eso está más relacionado a una etapa de nuestra vida que especialmente es la adolescencia, donde hay muchos cuestionamientos, pero que se desarrolla y se evoluciona a posterior. Si tenemos que decir algo, que la moral y la ética, podemos usar el término indistintamente, lo tenemos todo. No podemos no tenerlo, es que lo tenemos todo. Y eso tiene que ver con algo que tiene desde la psicología un aspecto sumamente importante, y es la personalidad, es decir, el temperamento, que es algo que tenemos genéticamente, que recibimos por herencia, lo sumamos con nuestro carácter, con esa moral, con ese desarrollo a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. Eso junto va a sumar nuestra personalidad y va a determinar esto, cómo vamos a actuar, cuánto de fuerte puede ser nuestra personalidad en función de lo que hayamos vivido y hayamos experimentado. Por eso es sumamente importante intervenir e incidir como padres, como familia, como iglesia, en el desarrollo de la educación moral de nuestros hijos e hijas. Miren, podemos hacer un pequeño esbozo histórico. Cuando hablamos de la historia de la moral y de la educación moral, no podemos obviar a grandes pensadores. Hay muchísimos, pero yo me voy a centrar en dos. Uno es Piaget, y Piaget establece tres momentos, tres etapas, podemos decirlo así. Una es la etapa de referencia relacionada especialmente en las edades entre 7 y 9 años, donde nos propone lo siguiente: el niño aprende en función de las referencias que reciba del adulto. ¿Cuántas veces hemos dicho que ese aprendizaje se ve en niños pequeños y cómo incluso vemos que imitan todo lo que nosotros hacemos? Eso es parte de la educación que ellos reciben. Ya en torno a los 8 o 11 años se desarrolla lo que llamamos los valores entre iguales. Cuánto de importante es las relaciones, el trato en función, o incluso nuestras opiniones en función de las relaciones con nuestros iguales. Se establece un código entre ellos donde marcamos nuestra dirección y nuestras medidas a tomar a estas edades en función
del conjunto y de tal cual considere el conjunto que sea importante. Y por último, a partir de los 11 años es donde empieza algo importantísimo, la evaluación, donde se evalúa cada una de las cosas que hemos aprendido. Fíjense cuánto importante aporte Piaget, porque es aquí, en estas edades, donde están incidiendo hoy en día, y en mi forma de ver, todas las presiones que están recibiendo nuestros hijos. Por otro lado, tenemos a Kohlberg. Kohlberg tiene un planteamiento, un desarrollo sobre la educación moral muy amplio, pero me van a permitir tomarme la diligencia de resumirlo, esbozarlo muy rápidamente, porque quiero que nos sirva como base. Si queremos profundizar, hay muchísima información al respecto, pero no es el motivo de este taller. Kohlberg establece también 3 etapas, con subetapas a su vez, pero no voy a entrar en eso, voy a simplificarlo. Hay un aspecto que tiene que ver en torno a los 4 y 9 años con lo que es el castigo y la obediencia. Hay unas consecuencias en función de cómo actúe, va a implicar una serie de castigos, de medidas a tomar, pero tiene que ver también con el aspecto de cuánto de obedientes somos. Actuamos en función, relacionado con Piaget, por caer, por considerar la opinión de los adultos, de nuestros progenitores en este caso. Pero después hay una etapa entre los 10 y 13 años donde se establece un sistema social y de conciencia, donde hay una reflexión hacia lo que la sociedad ve como bien y a lo que yo hago al respecto, y en función de eso pues actúo. Por último está la parte postconvencional o de principio, a partir de los 13 años. Aquí se establece lo que podríamos decir una serie de planteamientos que están basados y están arraigados en mis principios, algunos que han sido incluso modificados a lo largo de la etapa. Digo que estos son brevemente unas reseñas que podríamos hacer de la historia, un poquito de historia de la educación moral. Pero tenemos que llevarlo a un plano en nuestras escuelas. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Hoy en día parece que nos centramos en que en las escuelas recibimos prácticamente un contenido puramente conceptual, de contenidos y de poco más, o creemos que es así, que van para aprender contenido, pero es mucho más. Todos creo que mínimamente, aunque no lo creamos así, sabemos que se aprenden muchísimas más cosas. El sistema educativo que tenemos, el actual sistema educativo, el 11, aunque hemos tenido una modificación con la última ley, pero es un añadido a la modificación de la LOMCE, establece unos parámetros con respecto a la educación moral. Eso también tiene que ver, lo plantea la educación moral como un contenido transversal. Vamos a entender este concepto. No hay una materia específica de educación moral, pero sí se reparte o se supone que se van a trabajar aspectos de educación emocional en diferentes materias. Hay materias que pueden estar más predispuestas a introducir contenidos añadidos en su materia. Estamos hablando de las artes, en música, en teatro, en danza, pero como si hablamos de la educación física, trabajamos valores en matemática o en ciencia, vamos a trabajar valores de forma transversal. Yo apunto solo aquí un detalle. En la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto en la comunidad donde vivo, nos plantean un caso excepcional, porque se establece desde un plan que el gobierno de Canarias se ha considerado que la educación emocional debe ser parte fundamental de la educación de nuestros niños. No solo ya de nuestros niños y niñas, que se establece en las etapas de primaria, empezó por los ciclos superiores de lo que entonces se llamaban ciclos superiores de matemáticas, quinto y sexto, pero se están dando también de manera intensiva, concreta, como una materia como tal, en Mocrea, pero también en secundaria, donde se nos plantea que estos contenidos relacionados básicamente con aspectos emocionales y de cuestiones y de reflexión, están también en una materia que llamamos prácticas comunicativas y creatividad, donde se gestiona y donde se nos propone por sistema educativo, por ley, por normativa, cómo podemos trabajar algunos aspectos relacionados de la educación moral. Ahora, eso sí, y entramos ya en el punto del debate de la familia. ¿Cuáles son las características de la familia? Vamos a esbozarlo en 5 principios. El primero de todo es la base de la sociedad. Creo que no hay dudas al respecto. La sociedad se construye en función de la familia.
Es verdad que este concepto de la familia puede ser un poco ecléptico, muy abierto, estamos dispuestos a modificar, y posiblemente lo que entendíamos antes como familia, o hace muchos años o en décadas anteriores, e incluso a lo largo de la historia ha evolucionado a lo que hoy entendemos que puede ser familia. Pero sin duda alguna es la base de la sociedad. También es una estructura universal, es decir, da igual la cultura, antropológicamente hablando, da igual la cultura a la que estemos hablando, la estructura de la familia se establece en todas, aparecen en todas las culturas. Pero también es la unidad que establece, basado en lazos sanguíneos, emocionales, legales y otros, que incluso a veces por conveniencia se pueden establecer. Hay otro cuarto aspecto que tiene que ver con, es una organización económica. De hecho, hay que recordar que incluso en lo que es conceptos como macro y microeconomía, hablamos de microeconomía y tenemos que entender que hablamos de la economía familiar en sí, viene de ese origen, de la importancia, porque en la familia se gestiona también un aspecto puramente económico. Pero hay el último aspecto que podríamos mencionar, es la importancia de los valores. No es más que un lugar, un momento, un espacio, un grupo que va a ser transmisor de valores, va a fundamentar los valores y los principios que tengamos comunidad familiar. Muy bien, cuando hablamos de los factores de riesgo y de protección del menor, hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo y de protección que tienen que ver con los aspectos individuales, como puede ser la personalidad del menor. Cuando hablamos de la personalidad es su carácter, su temperamento, pero también el valor que tiene de sí mismo, su autoestima, el concepto que tiene de sí mismo. ¿Cuánto puede llegar a ser capaz de controlar y de saber cómo actuar y gestionar sus emociones y su forma de ser? Todos esos son aspectos individuales de la persona, pero pueden convertirse en un factor de riesgo si no estamos definiéndolo bien. Si el niño tiene un problema de personalidad o dificultades para poder relacionarse, cuando no sabe cómo afrontar cada una de las situaciones en las que vive, cuando se valora a sí mismo muy poco, eso se convierte en un factor de riesgo. Sin embargo, cuando establecemos y ayudamos a formar la persona y por lo tanto le dotamos de un reconocimiento a la persona de la importancia que es, su personalidad empieza a ser más afianzada, mucho mejor estabilizada, eso va a convertirse en un factor de protección. Vamos al aspecto relacional. Ahí podemos considerar a la familia. Si la familia se preocupa por el menor, si le sabe dotar en cada momento de aspectos que tienen que ver con su crecimiento, si está en los momentos adecuados de su vida y le muestra y le guía, esa es la función de la familia, está sirviendo a la familia como un factor de protección. Sin embargo, cuando hay dejadez de responsabilidades, cuando no cumple, cuando no da el seguimiento, cuando incluso puede producirse hasta un desamparo, se convierte en la familia, porque la familia no está dando buenas referencias ni buenos ejemplos, cuando no ayuda al menor a fin de cuentas, se va a convertir en un factor de riesgo. En la escuela pasa igual. Si en la escuela estamos asumiendo las funciones que corresponden y estamos actuando como corresponde en una escuela, la escuela puede servir como un factor de protección. Cuando hay dejadez, por razones distintas, a veces incluso porque no estamos capacitando a nuestros alumnos de la forma más adecuada, cuando no los estamos orientando adecuadamente, eso puede convertirse en un factor de riesgo. Cuando permitimos que en las escuelas y en los colegios puedan entrar cualquier tipo de contenido sin discriminar, pues también puede convertirse en un factor de riesgo. En el grupo de iguales, ¿cuántas veces decimos que a nuestros hijos nos gustaría saber con quiénes andan? E incluso en la etapa adolescente, si ese grupo de iguales con los que se rodea, por eso es importante la familia que se preocupe por las amistades de sus hijos. Si ese grupo de iguales va a aportar algo interesante en el crecimiento del menor, va a servir como un factor de protección. Pero si nos despreocupamos y si esos grupos de iguales no tienen una referencia positiva que aportar, se convertirán en un factor de riesgo. Y en la iglesia, pues a veces podemos reflexionar también, creo que al respecto muchísimo, porque la iglesia puede ser un factor de protección si está cumpliendo con lo que bíblicamente tiene que aportar, pero se convierte en un factor de riesgo cuando estamos haciendo dejadez de funciones, cuando puede ser que incluso no toquemos temas de interés para las familias como asesoramiento. Es cierto que la educación moral y la espiritual le corresponde a los padres,
pero también es cierto que nos corresponde a las iglesias saber tocar estos temas y asesorar a la familia. Por último, los aspectos que tienen que ver con los sociales, los recursos disponibles, cuidado con el uso y con el abuso de esos recursos que se disponen. Hablamos tecnológicamente, son muy buenas, la tecnología es muy buena, pero sin embargo, por como ejemplo nos puede servir, sin embargo, si no hay un control en eso, puede convertirse en un factor de riesgo. E incluso la accesibilidad, disponemos de internet libremente, podemos disponer de todo tipo de información con un clic. Si eso no lo estamos gestionando bien, eso se convierte en un factor de riesgo. Si lo sabemos gestionar bien, puede ser un factor de protección. Enseñarles, siéntate, comparte con ellos qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, porque eso puede ser determinante. Y la publicidad está expuesta. ¿Cuántas veces la televisión pueden ver de todos los contenidos? Y no todo es como nos gustaría que sea, pero a nosotros nos toca asumir el aspecto de protección cuando nos preocupamos por saber sentarnos con ellos e invertir tiempo en la explicación. Y por otro lado, si eso lo dejamos de hacer y enchufamos a nuestros niños en la caja tonta, como se decía antiguamente, hoy en día en la tecnología, en el internet que disponen, pues las consecuencias que pueden aparecer van a convertirse en un factor claramente de riesgo. ¿Qué quiero decir con lo que estamos hablando? Tiene que ver con lo que es la comunicación familiar. Y vamos a hablar al respecto de la comunicación familiar, porque todos participamos en la comunicación. No podemos dejar de comunicarnos, o no podemos no comunicarnos. Comunicamos con todo, incluso con el silencio. Cuando hablamos de la comunicación, tenemos que tener en cuenta que es el proceso más importante de integración, de relación en el mundo, entre ser humano. Es la base de nuestras relaciones personales, pero también es una oportunidad de intercambio de ideas, de emociones, pero a su vez también de experiencias en función de lo que hayamos vivido. Esta viñeta que les acompaño y que les muestro tiene que ver, es clarificadora. Por un lado vemos un sector de los padres donde dicen queremos más horas de clase en la escuela, y por el otro lado los niños responden queremos más horas de padres en la casa. Hablamos de la calidad, de la cantidad de inversión con nuestros hijos. Son perspectivas distintas, pero que nos puede ayudar muchísimo a reflexionar. Cuando hablamos de la comunicación, yo no voy a profundizar, pero sí que quiero recordarles algo que seguramente sabemos. Hablamos de la comunicación, hablamos del lenguaje verbal. ¿Qué se dice? Pero también está unido lo que es el lenguaje no verbal. ¿Cómo se dice? Acompañamos con nuestro gesto. Incluso en los tiempos que vivimos, aún a pesar de las incomodidades que pueden suponer nuestras mascarillas, en educación estamos viviendo, acabamos de comenzar en estos momentos que estoy compartiendo este taller y grabándolo, estamos viviendo el comienzo del curso escolar en nuestro país y estamos viendo que como profesores resulta muy incómodo el poder compartir la información si no lo acompañamos de nuestro gesto, de nuestra postura. Pero eso nos pasa hasta los mismos pastores cuando compartimos de la palabra, lo difícil que resulta si estamos anulando, pero eso nuestra boca, no podemos verlo. Pero no solo es con nuestro rostro, también es con los gestos que acompañamos. Eso tiene que ver con, comunicamos también por medio de ello. Ahora, los estilos a la hora de comunicar. Básicamente hay tres. Aquellas personas que comunicando pueden resultar muy agresivas en las imposiciones, en la forma de exigencia, en la comunicación ocasiones muy doliente, pero después por otro lado están aquellas personas que actúan de una forma pasiva, que en ocasiones ni intervienen, ni opinan, ni se posicionan, y estamos hablando de personas que dejan que otros sean los que lleven la rienda. En medio, aunque lo he puesto como tercer lugar, serían las personas asertivas, aquellas que saben actuar correctamente en cada momento y saber compartir de una forma coherente y que corresponde cómo debemos actuar, con la intensidad justa y oportuna de nuestra saber estar, pero también involucrándonos en lo que estamos diciendo en el mensaje. Resumidamente podemos decir que cuando hablamos de comunicación también tenemos que hablar de la escucha. Y aquí es donde es recomendable que cuando hablemos con nuestros hijos, en nuestras iglesias incluso, esto vale para los hijos pero para todo en general, por lo que nos tiene en cuenta en esta tarde en el taller, vamos a hablar de nuestros hijos e hijas. No criticar,
no juzgar, no culpabilizar. Hay una frase que decía que por cada no que quieras decirle a tus hijos debes acompañarlo del 1000 síes, porque es necesario que favorezca el ambiente de la comunicación. Es importante que escuche su punto de vista. Es verdad que la responsabilidad de la toma de decisiones nos corresponde a nosotros como padres, como educadores, como pastores en momentos determinados, pero es importante que aprendamos a escuchar, a darle tiempo a que la otra persona opine, darle importancia a fin de cuentas a lo que dice, porque en ocasiones estamos casi que nos precipitamos y ya cuando la persona está hablando casi que queremos dar respuesta a lo que nos está preguntando. Tomemos tiempo para saber escucharle y para dar importancia a lo que está diciendo. Escucharle, dice, pero también dejarle terminar, saber exactamente qué es lo que quiere. En nuestros niños, nuestras niñas, es importante que a veces la clave está en saber escuchar, porque posiblemente las respuestas que nos precipitamos a darle son equivocadas, suelen ser equivocadas porque no hemos sabido escuchar lo que nos preguntamos. Y hay un componente importantísimo, que es la inteligencia emocional, junto con la comunicación. Goleman, el famoso experto en esta materia, dice que es la capacidad humana de sentir, de entender, de controlar y de modificar los estados emocionales propios y también con los demás. Ahora, para esperar un cambio, dice, para esperar un cambio en las otras personas es necesario que tengamos que empezar por nosotros mismos y por nosotras mismas. Quiero decir, no podemos dar lo que no tenemos. Antes de querer exigir un cambio, aporta tú el cambio. Siendo conscientes en todo momento de nuestras propias limitaciones, de saber hasta dónde podemos llegar, admitiendo, y esto es importante también, nuestros errores. Eso tiene que ver con el control emocional, que podríamos definirlo como una sana maduración personal que no pasa por eliminar los sentimientos angustiosos, sino por aprender a detectarlos y a tratarlos adecuadamente. No podemos obviar nuestras emociones, aunque a veces no sean las que nos gustaría o no desearíamos, pero sí tenemos que aprender a saber detectarlas y saber gestionarlas, cómo actuamos adecuadamente ante ellas. Y el otro aspecto importantísimo en la familia son las normas y los límites. Enseñar normas y límites en la familia determina muchísimo, porque va a depender también de aspectos de la edad del menor, del niño, de la niña, pero también de la madurez. No podemos establecer las normas y las medidas a aplicar en casa solo en función de la edad. Pueden haber niños de la misma edad, pero su madurez para entender y para establecer puede ser distinta. Hay que tener en cuenta estos criterios. Ahí es donde podríamos resumir que hablamos de varios, les muestro en la diapositiva, varios aspectos o estilos educativos. Uno puede ser sobreprotector, aquellos que hay tanto afecto desde la familia, pero en cuanto a las normas son mínimas y eso va a producir un perjuicio para el menor. O bien cuando las normas, en este caso son el ejemplo del estilo educativo despreocupado, donde las normas son menores también y están acompañados también de una afecto también mínimo, cuando hay una dejadez, un desamparo al menor. Tenemos otros casos que son los autoritarios, aquellos que las normas imponen esas normas, hay una imposición, pero el afecto no está acompañado y hay una exigencia, podríamos decir y entender perfectamente quizás una cultura anterior, pero que hoy en día también se mantienen arraigados, donde todo era por imposición y no había casi que el mínimo efecto, ¿no? La sumisión directa a lo que se nos decía desde el adulto al menor. Pero proponemos una donde combine la importancia de la parte afectiva con la parte de norma. Se pueden conciliar perfectamente y establecer un estilo educativo fortalecedor, donde fortalece a la familia, le da importancia a la familia, a todos los integrantes de la misma. Ahora hablamos de la iglesia, también hay factores de riesgo y de protección. Aquí yo los enumero unos cuantos. ¿Cuáles son los factores de la iglesia? Fíjense qué importante es la educación en la iglesia. Lo tenemos en nuestra escuela dominical, en campamentos, en muchísimas actividades, pero también tenemos una serie de principios y de valores bíblicos que pueden arraigar perfectamente en la educación de nuestra familia. Tenemos unos espacios seguros y estables. Nuestros niños desarrollan en la iglesia una capacidad incluso de relacionarse con los demás que no encontramos
en otros niños que no asisten a iglesia, y es determinante para sus relaciones con sus iguales. Lo social es importante, pero después también el ejemplo. Puede ser un efecto de protección en nuestras iglesias, que nuestros niños vean en los miembros, en los adultos, en los líderes, en el pastorado, en todos los que participan en las iglesias, un ejemplo coherente que ellos van a imitar. Pero también puede ser la iglesia un factor de riesgo, y aquí los relaciono. Podrían ser a veces la tensión que se puede establecer entre lo correcto. Podemos incidir muchísimo en exigir que las cosas son así porque sí, porque si no se hacen como escuchamos en la cultura del pasado, eso es pecado y está mal. Hemos entendido que hoy somos un poco más sofisticados y podemos utilizar esa espiritualidad a veces confundida, donde nos fijamos más en qué es lo que tiene que hacer y no en la persona, y enseñarle y darle recursos para poder resolverlo. En el excesivo formalismo, a veces creo que nuestras iglesias pueden convertirse, espero que no sea la tuya, pero sí puede convertirse en tanto requerimiento, formalismo y legalismo en las mismas iglesias, que nos olvidemos de dar ese amparo a nuestros niños, a nuestras niñas, y ahí se convertiría en un factor claramente de riesgo, porque en muchas ocasiones estamos viendo que nuestros hijos y nuestras hijas están marchando de las iglesias, porque a lo mejor en este caso ha habido excesivo formalismo, pero también sentimientos de culpa, donde como no estoy a la altura de lo que se espera o lo que se presupone de mí, prefiero ir a alguien que me acepte tal como soy. Y ojo, no nos olvidemos que la iglesia atiende a la persona y debe entenderlo por ello. Y en otra ocasión, importantísimo, el ejemplo. Nuevamente el ejemplo se puede convertir en un factor de riesgo. Si antes era de protección, ahora puede ser de riesgo. ¿Por qué? Porque no estamos dando los ejemplos adecuados. A veces podemos convertirnos las iglesias, y creo que tenemos que ser críticos, en un espacio donde querer imponer nuestros criterios. Nuestras asambleas incluso de iglesias se pueden convertir en un tira y afloja, en un enfrentamiento directo que nuestros niños están observando y que inevitablemente van a copiar y van a imitar en un futuro. Eso pasa no solo en nuestras asambleas de iglesia, puede pasar. Y cuidado también en nuestras convenciones, en nuestras reuniones con adultos, donde nuestros niños nos acompañan, hijos de pastores, hijos de líderes, de miembros de nuestras iglesias, y que observan un referente. La discusión es apropiada, es adecuada, pueden interpretar, y también una discusión no tolerante, sino impositiva y en ocasiones hasta un tono agresivo. Cuidemos mucho qué ejemplo damos a nuestros hijos. Ahora vamos a hablar de 3 aspectos que tienen que ver, brevemente se los voy a mencionar, con las concesiones. ¿Qué estamos concediendo? ¿A qué estamos accediendo, permitiendo que la sociedad en la que vivimos pueda atentar en lo moral? Actualmente podríamos distribuirlo en 3 grupos. Uno, la parte del ocio y del tiempo libre. El otro tiene que ver con la política y la familia, algo avancé al principio. Y el otro tiene que ver con la diversidad en muchos aspectos, pero especialmente en la presión, en la revolución sexual que están apareciendo en nuestra sociedad. Si hablamos del ocio y el tiempo libre, tenemos que tener en cuenta, y no voy a ser yo quien diga al respecto algo novedoso, porque lo habremos escuchado muchísimas veces, muchísimo cuidado con las tecnologías. La tecnología viene pisando muy fuerte y nos está imponiendo una forma de disfrute de nuestros menores. En la imagen que les acompaño, se ven como las tecnologías, los móviles, a edades muy tempranas están utilizándolo. En un clic ellos pueden disponer de internet y de toda la información que venga sin discriminar qué corresponde o qué es correcto, qué me conviene, qué no me conviene. Cuidado con los papás. Estamos viendo, yo digo desde el punto de vista profesional, niños que con 2 o 3 años manejan la tecnología mejor que nosotros. Sí, podemos decir que son nativos tecnológicos, sí, es verdad, todo eso es cierto, pero cuidado, porque deberíamos tener mucha atención cómo les estamos dando este recurso en el que ellos no pueden asumir. Estamos viendo episodios gravísimos por no mantener los límites y las normas, donde estos menores están recibiendo. Estamos viendo que niños reciben por WhatsApp de sus padres porque los manejan, porque disponen de información muy peligrosa para estas mentes, aún por trabajar. No quiero decir algo novedoso tampoco, no pretendo decirlo porque lo sabemos. ¿Qué pasa con los juegos, con los videojuegos? El tema online,
lo que supone para nuestros hijos. Ya no digo solo de la adolescencia o la juventud, que supone para todo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos hijos, aunque hay recomendaciones educativas, aunque lo recordamos una y otra vez en las escuelas, incluso en las iglesias, estamos viendo que es cierto que nuestros hijos tienen juegos o videojuegos educativos, pero también no deja de ser cierto que están teniendo y usando videojuegos que no corresponden a sus edades. Estamos adelantando unos momentos para entenderlo. A veces porque el papá o la mamá disponen de esos videojuegos y creemos que si están con nosotros pueden asumirlo. Y hay veces que los estamos dejando en muchas ocasiones a su deseo y no manejan, no son capaces de manejar esto. Cuidado muchísimo con esta realidad. Cuando hablamos de la política y de la familia, por eso decía al principio que tiene que ver con la reflexión y el compromiso que actuamos. No voy a decir cómo tenemos que actuar, pero sí que reflexionemos. Hay una serie de imágenes que acompaño. Hemos escuchado en la importancia del gobierno, como nuestro gobierno a principio de año, antes del confinamiento, pues decía de quién es propiedad nuestros hijos, si es del Estado, y lo que se generó, ese PIN parental, pero también hemos escuchado frases como los padres que rechazan llevar a sus hijos al colegio, nos asentimos en insumisión, es una necesidad ahora que estamos viviendo el tema de pandemia y que estamos viendo cómo nos incorporamos en los colegios, o incluso la idea de poder enseñar en casa, que no es legal, que hay debate, que se está generando un problema gravísimo. Otras frases, como hemos dicho, hemos oído, mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé ante esta realidad, y dice el artículo que acompaña. ¿Qué podríamos decir al respecto? Lo primero de todo es que nuestros hijos, o tu hijo o tu hija, no es tu propiedad, pero sí es tu responsabilidad. Y hablo desde un punto de vista bíblico. Acuérdate de algo, la educación moral y espiritual es responsabilidad de los padres. No es de la iglesia, ni es de la escuela, ni es del Estado, es de los padres. Fíjate cómo lo acompaño. Es nuestra responsabilidad, no son nuestra propiedad. Tenemos que también establecer una reflexión crítica bíblica de las temáticas de actualidad. Creo que es importante que hablemos con nuestros hijos, que tengamos en cuenta qué están recibiendo, qué están estudiando, qué opiniones están generando, y en función de su edad sentarnos en la mesa y poder debatir con ellos qué piensan al respecto. Y por último, cuidado, porque cuando decimos que nuestra responsabilidad no es solo que nos los creamos, que hay que actuar en función de eso. Por eso decíamos al principio que esto es una reflexión, pero también es un compromiso. Es necesario, escúchenme bien, que los padres nos involucremos más en los ámbitos de participación escolar y de sociales que hay, que participemos más en los AMPA, en los centros educativos, en los centros deportivos, en las votaciones incluso, que nuestros hijos lo vean, porque estamos viendo que aparecen cada vez más leyes y el pueblo cristiano no se está pronunciando. Hay distintos foros que se están creando y no estamos pronunciándonos. Los padres no participamos activamente en la dirección, en la participación. Fíjense lo que hemos comentado hasta ahora al respecto, la importancia de estar representado en los foros o en los espacios que así se establecen. Consideremos algo importante, hemos mencionado la ideología de género, eso tiene que ver con la diversidad social. Hemos evolucionado muchísimo para bien, pero también hay otras cosas que se nos han cuestionado, que se nos ha presentado y las hemos asumido de forma natural, casi sin cuestionarlo, pero ha sido impuesto. Y uno de los aspectos que es importante considerar en este punto de diversidad social es que nos enfrentamos a una sociedad que evoluciona tan rápidamente, tan convulsamente, que es necesario revisar lo que va entrando y filtrar aquellas cosas que consideramos como familia, como iglesias también podemos asesorar para poder seleccionar qué estamos de acuerdo, qué no estamos de acuerdo y cómo orientar y asesorar a nuestros hijos. Cuando hablamos de la ideología de género, algo que no es reciente, que lleva tiempo atrás, pero que sutilmente ha entrado, hay que partir de la siguiente premisa, y es importante. No vayamos a entrar en un foro, en un debate negativo en cuanto a cuestionar y a rechazar y a enfrentarnos. Partimos del principio del respeto, pero eso no significa que tengamos que asumir de forma natural todo lo que nos venga.
Es importante respetar en ese aspecto de tolerancia, pero también de saber aclarar a nuestros hijos y en nuestra familia qué corresponde y qué está de acuerdo con lo que la Escritura nos dice. Por eso es importante desarrollar en ellos un espíritu crítico bíblico que nos haga ver que hay al respecto, que los planteamientos que se nos hagan se digan bíblicamente cómo se sustenta. Ahí es importante también la comunicación a diferentes edades y con las distintas madurez que hablamos al principio, de lo que tiene que ver con la educación sexual de nuestros hijos. Hablar de estos temas que son importantes, porque si no lo hacemos nosotros, otros asumirán esa responsabilidad y como hemos dicho, eso va a suponer un riesgo. Ahí es importante la labor que pueden hacer las iglesias. Las iglesias tenemos que formar parte del asesoramiento a la familia, de darle recursos, posibilidades, debate, espacio donde poder volcar sus preocupaciones y cómo responder bíblicamente a ellas. Y ahí sí que es importante que asumamos. Esto se concluye en un quinto punto que sería los responsables. Nosotros amparamos a nuestros hijos cuando asumimos esa responsabilidad. ¿Se acuerdan los aspectos de los factores de riesgo y de protección? Pues ahí, cuando asumimos nuestro lugar como iglesia, como familia, estamos amparando a nuestros hijos. Pero se está apareciendo cada vez más en nuestra iglesia un hecho de desamparo, cuando no tocamos esos temas de actualidad y parece que nos da tabú o reparo, aún hoy en día, a plantearlo. Ya no solo digo en momentos o en debates puntuales, sino hasta en los mismos mensajes que compartimos, cuando tenemos todos los recursos para decir lo que pensamos, siempre partiendo del respeto. Fíjense que decíamos antes, ¿qué pasa con nuestros niños? ¿Por qué hablamos de la evolución de la educación moral? Porque los diferentes autores, desde un punto de vista riguroso y científico, nos avalan, nos confirman que los niños son maleables y modificables. Por lo tanto, en ellos no puede caber la responsabilidad de asumir qué corresponde, qué está bien, la capacidad de discernir lo que es correcto o no. Por eso tenemos que intervenir como familia y como responsables de ello. Ahí entra también otro aspecto en la diversidad social y especialmente también incluso con la revolución social. Ha habido un fenómeno ya de muchos años para atrás donde hay proyectos en diferentes lugares, en Estados Unidos mucho, en España también, donde se promueve esas campañas de pureza sexual. Pero en muchos casos estos planteamientos que pueden ser válidos incluso aparentemente cristianos o inicialmente cristianos, correcto, sí que están basados en un planteamiento de sentimiento de culpa, donde dañamos a la persona, donde podemos etiquetarla y culpabilizarla continuamente, cuando lo que tendríamos que hacer con la pureza sexual es porque haciéndola cumplimos en adoración a Dios. Y es nuestra adoración a Dios por la razón que nos motiva a mantener esa pureza sexual en nuestros jóvenes, y no por un falso moralismo que está confundiendo. También hay programas de educación sexual relacionados con los adolescentes y con los jóvenes. Y aquí el planteamiento de autocrítica podría ser un debate y yo lo dejo caer para que lo podamos compartir. Si de verdad estamos cuidando el cómo. Porque en ocasiones estamos lanzando un mensaje de qué tenemos que cambiar, qué debemos hacer, qué tenemos que decir cuándo, y nos olvidamos cómo lo tenemos que hacer. Nuestros jóvenes cada vez más demandan recursos, respuestas concretas, que atiendan a sus necesidades, a sus intereses, a sus realidades. Recientemente estaremos escuchando, me imagino que después de esta grabación, pues todo lo que tiene que ver con un fenómeno educativo en televisión española, en concreto la entidad pública, de series que nos generan también un debate sobre la realidad, pero hemos visto muchos programas dirigidos hacia adolescentes y no, donde se abre de una manera sin límite y sin cortapisa cómo es la realidad educativa, con todo lo crudo que pueda llegar a ser, pero no estamos dando una visión. ¿Por qué no usamos esos recursos para servirnos de debate y de opinión y de reflexión y de crítica como familia, pero también como iglesia, como grupo de jóvenes, como ministerio juvenil, para poder ser críticos? No todo nos tiene que entrar por los ojos y tan solo asumirlo. Cuidar estos aspectos que hemos dicho considero que es fundamental. Y voy a terminar con una de las últimas diapositivas que, a modo de conclusión, permítanme humildemente, sin querer sentar cátedra de nada, pero sí creo que es importante desde la reflexión de un pastor, pero especialmente de un orientador educativo que lleva viviendo esta realidad por más de
por 25 años y en diferentes etapas, pero especialmente en la educación secundaria obligatoria, que nos hace plantearnos varias cosas, que lo podemos volcar perfectamente al ámbito pastoral, en el ámbito pastoral y en las iglesias. Uno, la familia tiene que ser nuestra primera iglesia. Tenemos que aprender a cuidar, a saber tratar en casa lo que podemos reforzar también en nuestras iglesias. No puede haber como familias cristianas una incoherencia entre lo que decimos en casa y lo que vivimos en nuestras iglesias. Segundo, creo que es sumamente importante educar desde el respeto crítico cristiano. Nuestros jóvenes tienen que aprender a ser críticos desde la tolerancia, pero sabiendo utilizar los textos, usar sus planteamientos, pero escuchándolo y respetándolo como valores que como cristianos hemos recibido. Otro aspecto importante, que precisamente por las edades evolutivas de nuestros niños y jóvenes, pues inciden de una manera, presionan de una manera mayor en unas edades que en otras. Cuidado con el efecto del amparo o el desamparo. Creo que tenemos que revisarnos y evitar delegar las responsabilidades de educar a nuestros hijos en la escuela e incluso en la iglesia, creyendo que ahí se tiene que decir todo. Somos la familia los primeros y somos la familia los responsables de la educación moral y espiritual de nuestros hijos. Es importante que desarrollemos en las iglesias programas, proyectos para la familia, en la familia, que podamos asesorar en las mismas iglesias, que podamos atender. Estamos viendo cómo nos volcamos en el apoyo de los alimentos y de cubrir con bancos de alimentos a muchas familias, pero también es importante no solo darle el pan, el alimento, sino también la parte espiritual. No me refiero a aquellos que vienen por primera vez, que tenemos que ser muy sutiles como lo hacemos, con mucho cuidado y respeto, sino aquellos que viven en la iglesia, que reciben la palabra como alimento espiritual, pero necesitan darle la aplicabilidad a lo que se está escuchando desde los púlpitos. Creo que es importante dar un paso adelante. La familia es sumamente importante para la UEBE. De hecho, les digo más, la UEBE será lo que somos nosotros, nuestros hijos serán lo que somos nosotros, serán también lo que haremos nosotros, lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Por eso creo que es importante construir una UEBE basado en el pilar fundamental, porque si tenemos familia fuerte, formamos iglesias fuertes, y si tenemos iglesias fuertes, vamos a formar una UEBE fuerte. Ahora sí es importante que desde la UEBE, con todos sus ministerios que se desarrollan, como junta lo hemos planteado, y así es por lo que lo llevamos a este taller desde la junta de la UEBE, pero también a nivel de iglesias locales, a puntos de misiones, es importante que asumamos que tenemos que tener mucho cuidado con la forma que conversamos, que dialogamos, que debatimos, que argumentamos e incluso, ¿por qué no?, que criticamos en nuestras reuniones, porque ahí también están nuestros niños y nuestros jóvenes y somos un referente, lo queramos o no, para ellos. Y deseo y espero que seamos referentes adecuados y positivos, porque si no nos convertiríamos en un factor de riesgo para su educación. Termino con estas viñetas, con estas imágenes. Primero el texto bíblico dice: mi casa y yo serviremos al Señor. La casa de Josué estaba convencida, no era una imposición solo del líder de la casa, sino de todo, de servir al Señor. Pero también es importante que le veamos desde un punto de vista sumamente práctico. Nada es tan contagioso como el ejemplo, y debemos ser realistas con lo que estamos dando. Asumamos, tomemos por una vez la delantera, no esperamos, no nos quedemos en la barrera viendo venir lo que está ocurriendo y a veces que diagnosticando lo que pasa, pero no dando soluciones. Es importante afrontar. Y este taller no pretende sino animar, retarle, puede ser que hasta cuestionarle. Podemos estar de acuerdo o no con lo que se diga, pero sí quiero que sea un punto de reflexión, pero también un punto de compromiso. Richard Weber decía: las ideas tienen consecuencias, en su libro, pero no solo las ideas tienen consecuencias, las experiencias en nuestros niños también pueden tener consecuencias, que pueden ser las no deseables, en nuestros jóvenes igual, pero es importante, sumamente importante, que reflexionemos sobre ello. Y les adjunto para último información bibliográfica, incluso enlaces directos con vídeos,
tutoriales con incluso artículos y debates donde pueden indagar un poquito más. La Alianza Evangélica Española también aporta desde su Instituto para la Familia muchos recursos. Hay aplicaciones que incluso podemos descargar en nuestros móviles o en las páginas web, Enfoque en la Familia o de Familia a Familia. Creo que hay muchos recursos, pero es momento de no solo esperar a que otros lo hagan. Revísalo, estúdialo, compártelo, conócelo, porque de esa forma nos anticipamos a un mundo convulso, complicado, delicado que está por venir y que afecta, estoy convencido cada vez más, de una forma muy hiriente a la educación. Ahí tenemos que formar parte los padres cristianos, la familia cristiana. Creo también que es importante, y termino con ello, que arriesguemos por lo que más queremos y valoramos, nuestra familia. Como cristianos somos llamados a ello, porque si construimos, decía antes, familia fuerte, nuestras iglesias, nuestras webs, cada vez será más fuerte. Muchas gracias por permitirme compartir este taller y espero que sea un motivo por lo menos para debatir y reflexionar de forma más tranquila y compartir entre otros las opiniones, buscando siempre soluciones. Que Dios les bendiga grandemente. linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. Como presidente de la Unión Evangélica Bautista de España, hablo en nombre de nuestro secretario general, de nuestra vicepresidenta, en nombre de toda la Junta, y deciros que estamos ahí orando por cada uno de vosotros, orando por cada iglesia, por cada pastor. Cada día, a través del link que nos une a la Junta, pues estamos orando y compartiendo inquietudes por nuestras iglesias, necesidades, y simplemente deciros que no estáis solos. linkradio.es, el enlace que nos conecta. Hola, soy Jonathan Bernat Ontiveros, pastor de la Iglesia Jesús Vive en la ciudad de Pontevedra. Hola, nosotros somos Salvor y Ídolos desde Tarragona. Hola amigos de Lin Radio, soy Eduardo Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Bilbao. Me llamo Santi Guillem, soy el representante territorial del sureste. Mi nombre es Miguel Ángel, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Badajoz. linkradio.es, vidas transformadas. Siempre tuve la intensa sensación de que estaba abrazado por la fe, por la gracia de Dios. No obstante, recuerdo muy bien el momento en que experimenté un cierto vacío, una cierta desorientación, en la que era muy consciente de que la fe de mis padres no podía ser la mía. Yo tenía que tomar una decisión por Cristo. Y mi madre, cuando le expuse mi problema, me condujo de una manera muy tierna y muy amorosa a hacer una oración y a poner mis inquietudes a los pies del Señor. Y claro, aquello cambió mi vida, porque desde ese instante he sentido siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida y la protección constante y la amistad de haber conocido a Jesucristo.
Yo escuché de Jesús, del Evangelio por muchos años, pero no fue hasta un momento en mi vida donde las dificultades se multiplicaron que realmente dije, esta es la oportunidad de ver si hay un Dios. Y realmente en ese tiempo algo ocurrió en mi vida que me hizo creer que verdaderamente existía un Dios. Y desde entonces pues he ido conociendo más de Él, más relación, más acercamiento, hasta el punto que hoy en día es mi compañero, es mi ayuda, es mi guarda y es mi inspiración para vivir cada día un poquito más como Él. Yo también pasé un momento difícil, duro, cuando todo parece que pierde el sentido y cuando todo parece que se derrumba, cuando no tienes esperanza, incluso te vienen pensamientos de locuras, incluso de suicidio. Pero hay una esperanza, y verdaderamente si le das la oportunidad a Dios, si le dejas demostrarte que Él es un Dios real, vivo, amoroso, todo ese vacío, toda esa soledad puede empezar a tener sentido. linkradio.es. Conéctate al gospel. The cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. linkradio.es. Vidas transformadas. Estar cada día enfrentándose a la enfermedad, pues al dolor, a la muerte, a los problemas de la gente, te hace a ti ser más sensible. Además, ahora que soy madre y trabajo en pediatría con muchos padres, me doy cuenta del dolor que un padre puede sentir cuando ve a su hijo sufrir. Yo soy una enfermera igual que otra cualquiera, pero cuando uno conoce a Dios tiene un poco de más perspectiva de la eternidad y entonces las cosas se entienden de otra manera. Ya que estoy ahí a pie de cama con los enfermos, sí que tengo oportunidad como cristiana en ocasiones de compartir mi fe, de decir, pues mire, puedo orar por usted, porque aunque yo no puedo hacer nada, tengo un Dios muy grande en el que creo y Él puede consolarle, Él puede ayudarle. Y la verdad es que casi siempre las personas están abiertas porque tienen necesidad. La paz os dejo.
linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. Como presidente de la Unión Evangélica Bautista de España, hablo en nombre de nuestro secretario general, de nuestra vicepresidenta, en nombre de toda la Junta, y deciros que estamos ahí orando por cada uno de vosotros, orando por cada iglesia, por cada pastor. Cada día, a través del link que nos une a la Junta, pues estamos orando y compartiendo inquietudes por nuestras iglesias, necesidades, y simplemente deciros que no estáis solos. linkradio.es, el enlace que nos conecta. Hola, soy Jonathan Bernat Ontiveros, pastor de la Iglesia Jesús Vive en la ciudad de Pontevedra. Hola, nosotros somos Salvorídulos desde Tarragona. Hola amigos de Link Radio, soy Eduardo Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Bilbao. Me llamo Santi Guillem, soy el representante territorial del sureste. Mi nombre es Miguel Ángel, pastor de la primera Iglesia Bautista de Badajoz. linkradio.es. Vidas transformadas. Siempre tuve la intensa sensación de que estaba abrazado por la fe, por la gracia de Dios. No obstante, recuerdo muy bien el momento en que experimenté un cierto vacío, una cierta desorientación, en la que era muy consciente de que la fe de mis padres no podía ser la mía. Yo tenía que tomar una decisión por Cristo. Y mi madre, cuando le expuse mi problema, me condujo de una manera muy tierna y muy amorosa a hacer una oración y a poner mis inquietudes a los pies del Señor. Y claro, aquello cambió mi vida, porque desde ese instante he sentido siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida y la protección constante y la amistad de haber conocido a Jesucristo. Yo escuché de Jesús, del Evangelio por muchos años, pero no fue hasta un momento en mi vida donde las dificultades se multiplicaron que realmente dije, esta es la oportunidad de ver si hay un Dios. Y realmente en ese tiempo algo ocurrió en mi vida que me hizo creer que verdaderamente existía un Dios. Y desde entonces pues he ido conociendo más de él, más relación, más acercamiento, hasta el punto que hoy en día es mi compañero, es mi ayuda, es mi guarda y es mi inspiración para vivir cada día un poquito más como él. Yo también pasé un momento difícil, duro, cuando todo parece que pierde el sentido y cuando todo parece que se derrumba, cuando no tienes esperanza, incluso te vienen pensamientos de locuras, incluso de suicidio. Pero hay una esperanza y verdaderamente si le das la oportunidad a Dios, si le dejas demostrarte que Él es un Dios real, vivo, amoroso, todo ese vacío, toda esa soledad puede empezar a tener sentido. linkradio.es. Conéctate al gospel. The cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name.
Linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En Linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. Solo 3 días fueron suficientes. Linkradio.es. Vidas transformadas. Estar cada día enfrentándose a la enfermedad, pues al dolor, a la muerte, a los problemas de la gente, te hace a ti ser más sensible. Además, ahora que soy madre y trabajo en pediatría con muchos padres, me doy cuenta del dolor que un padre puede sentir cuando ve a su hijo sufrir. Yo soy una enfermera igual que otra cualquiera, pero cuando uno conoce a Dios tiene un poco de más perspectiva de la eternidad y entonces las cosas se entienden de otra manera. Ya que estoy ahí a pie de cama con los enfermos, sí que tengo oportunidad como cristiana en ocasiones de compartir mi fe, de decir, pues mire, puedo orar por usted, porque aunque yo no puedo hacer nada, tengo un Dios muy grande en el que creo y Él puede consolarle, Él puede ayudarle. Y la verdad es que casi siempre las personas están abiertas porque tienen necesidad. La paz os dejo.